Hola amigos, hoy vamos a hacer un video en el cual van a ver una reproducción de una figura compleja de Warhammer 40k en epoxi, con epoxi. Van a comprar epoxi, hacen los moldes en epoxi, los reproducen en epoxi. Es todo lo que necesito. Si quieren enterarse bien cómo va la mano, miren todo el video porque a lo largo del video voy dando información con datos importantes que van a necesitar para que esta técnica salga. Quería agradecer a Tundera Comics, mi amiga Romina me prestó la figurita, sin la cual no podríamos haber hecho este trabajo. Muchas gracias Romy, realmente es una figura muy bonita, espectacular. Si son de Bahía y quieren conseguir un manga o cualquier cosa, bueno, la atención es espectacular, tienen cartas de Magic, tienen las colecciones que pidan, pasen por allá que no se van a arrepentir. Tundera Comics en Galería Americana, subiendo la escalerita al primer local de la derecha. Arranquemos con el video. Ahí está el modelo y hay que desarmarlo. Lo primero que hago es una prueba con plasticera, pero puede ser plastilina también. Y lo que miro es la concavidad y si sale o se traba. Importante, nunca se olviden de poner talco a todas las piezas e incluso a la masilla epoxi que van a colocar. Si se olvidan pueden llegar a perder el original. Ojo. Bien, vamos con la técnica. Cada pieza tiene una rebaba. Por más que la hayan lijado, la hayan dejado prolijita, la pieza del original tiene una marca que es la rebaba por donde salió el molde. Nos va a servir para saber hasta dónde tenemos que poner epoxi. Si salió una vez va a salir dos. Hundimos la pieza hasta la marca y la dejamos endurecer. No se olviden de las trabas. Se les va a complicar mucho si no tienen las trabas. La traba les permite sacar ambas partes bien en concordancia. Creo que el pie no salía, por eso le hice una pieza adicional. La pieza grande la vamos a hacer en 3 partes dobles y luego las unimos por mitades. Les va a quedar claro más adelante. Bien, mientras corre el video les comento mis planes para estos días. Si les interesa este tipo de videos, pónganle un me gusta, comenten, compartan y si no se suscribieron, suscríbanse. Si llegamos a las 1500 visitas esta semana, la próxima estoy subiendo un video de moldes de este tipo para una miniatura estilo Marine o Primarca o no sé lo que es. Está en pantalla, bueno, fíjense aquellos que sepan. Es la misma temática pero más simple. Pero ojo, solo si supera las 1500 visitas. Si el video no suscita interés, entonces paso a otro tema. Y este lo postergamos para más adelante. Los que son suscriptores ya saben que la temática que no funca se posterga. Eso tiene que ver con el primer objetivo del canal, que es llegar a monetizar. Sí chicos, por interés baila el mono y yo también. Pero pasa que ya estoy cumpliendo un año y esto va a paso de tortuga y le tengo que dar una aceleración. Por eso la búsqueda permanente de temática. Si les interesa, denme una manito, así también sé si les gusta, si les sirve y nos abocamos más a esta temática. Fíjense que tengo también programado un video para mostrar moldes de caucho y reproducción en resina. Pero bueno, ustedes dirán, ya veremos, ¿sí? Seguimos con el video.
Bueno, ahí se me partió. Lo ideal es hacer esa parte de nuevo. Pero bueno, me corrían los tiempos, así que decidí pegarla. Va a servir por un tiempo, pero bueno, con una vida útil más corta. Bueno, ahí moldeamos la cabeza con 2 partes. Y dejamos el torso para lo último. Como van a ver, primero pensé en hacerlo de una manera y después decidí cambiarla. Cuando sacamos cada pieza es necesario sacarle las rebabas, o sea, el material excedente que salió por la junta, ¿ok? Además, después de sacar cada pieza, tenemos que limpiar bien el molde, porque si no se van perdiendo detalles y se va perdiendo el contacto de una de las partes con la otra y empiezan a salir gruesas las piezas. Así que es importante limpiarlas con cuidado. Fíjense eso, ahí se me quedó una partecita agarrada, a pesar del talco, siempre hay riesgo. Esa pieza hay que hacerla de nuevo, pero bueno, la voy a reemplazar más adelante. Ahora unimos las 3 partes izquierdas y las 3 partes derechas. Las pegamos con cemento de contacto y reforzamos con epoxi por detrás. Yo además le puse un alambre grueso para que tenga más resistencia. Otro dato importante. ¿Cómo calculamos la cantidad de masilla que va dentro de cada molde? Bueno, no se puede. Entonces lo que hacemos es calcularle más o menos a ojo y presionar las 2 tapitas. Abrimos, sacamos el excedente y repetimos la operación, y así hasta que logramos que las 2 tapas del molde cierren herméticas. Siempre y sin falta colocando talco en cada uno de los moldes. Otro dato importante. Siempre vamos a sacar esta pieza, la grande, o cualquier otra que tenga concavidades, en estado plástico. No esperamos a que endurezca. Con cierta flexibilidad la sacamos para que no se trabe. En un molde más sencillo no hay problema, pero este es bastante complicado y tiene concavidades. Así que es importante sacarla cuando está flexible. Y ese es el secreto de este molde. Sacarlo flexible, porque si no, con tanto detalle que tiene, se traba y se hace pelota. Así que bueno, esa es la idea de todo el video. Por eso se puede hacer en epoxi y no en yeso.
Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. No se olviden de dejarme el like, de dejarme suscribirse si no se suscribieron y hacer algún comentario para que el video se mueva. Así esto se mueve bien y estamos sacando otro video con esta técnica en breve. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí.